Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría hablar sobre el tema de qué es lo que podemos esperar de aquí a final de año, más sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido esta semana, que ha sido, por ejemplo, en este caso, un mejor dato de inflación en Estados Unidos. Como sabes, si hay un mejor dato de inflación en Estados Unidos o la inflación baja más de lo esperado, como puedes ver aquí se modera hasta el 3%, eso quiere decir que alimenta al mercado la idea de que la Fed puede terminar bajando más los tipos de interés. Como sabes, si los tipos de interés terminan bajando más de lo esperado, eso significa que el acceso a capital para pequeñas, medianas y grandes empresas puede ser más asequible, es decir, que pueden acceder más fácilmente a capital debido a empresas financieras o entidades financieras, bancos, etcétera, y todo eso al final lo que puede hacer es que puedan reinvertir en su propio negocio o que incluso puedan solventar los problemas a corto que pudieran tener, o también, como digo, incluso con toda esa reinversión pues empezar a tener un mayor crecimiento de aquí para los próximos trimestres o incluso años, cosa que, como sabes, eso al final lo que hace es que el mercado termine asignándole múltiplos superiores a todas aquellas compañías que tengan una mayor capacidad de crecimiento. Entonces, lo importante es, por una parte, lo que te vengo a comentar en este vídeo es el dato de inflación, que ha sido mucho mejor de lo esperado, aunque es verdad que el paro ha subido ligeramente, pero esto se lo está tomando bien el mercado, precisamente porque, como sabes, si el paro también aumenta mucho en Estados Unidos, estamos hablando, eso significa que al final la Fed no le quedará otra que, digamos, en este caso, bajar los tipos de interés para que la economía se vuelva a normalizar o intentar que vuelva a recuperarse y a entrar en la senda de crecimiento. Es verdad que al principio se intenta enfriar la economía subiendo los tipos de interés para que no exista tanta o no haya tanta inflación, pero una vez ya vean que el motivo es que, por una parte, la inflación se va remitiendo y por otra parte, poco a poco la economía se va dañando, pues al final todo eso puede hacer pensar que efectivamente pues la Fed pueda terminar bajando más los tipos de interés. Aquí vemos, por ejemplo, un poquito más abajo cómo está la evolución del IPC general y subyacente en Estados Unidos. Como puedes ver, hasta hace poco veníamos desde el 9,1, en este caso el general, y el subyacente de 5,9, de 6,6, y ahora mismo nos encontramos en lo que sería el 3% el general y el subyacente el 3,3. Eso quiere decir que realmente, como ves, está bastante más cerca de lo que sería el objetivo de los bancos centrales del 2%, aunque también es verdad que debido a toda la inyección de capital que hubo en 2021 y tal y como está la economía con muchos países hiperendeudados, lo normal es que de aquí a los próximos años veamos seguramente una inflación que esté en torno, según estiman algunos expertos, pues en torno al 2,5-3% probablemente de aquí a los próximos años. Eso, aún así, digamos que es una cosa que podríamos llevar a tener que acostumbrarnos, porque al final que haya una inflación más alta significa que nuestro poder adquisitivo se va disminuyendo, a no ser que, por ejemplo, ese capital lo invirtamos ya sea en fondos monetarios, ya sea en cualquier tipo de inversión, etcétera, etcétera, pero esto es interesante tenerlo en cuenta. Y luego, por otra parte, además de la inflación, te traigo lo que sería la guía actualizada del mercado para este 2024, que es otro punto que hay que tener en cuenta, ya que, como sabes, JP Morgan es, digamos, que un banco que trae actualizaciones de mercado, y yo, digamos, que hace varios vídeos de varios meses atrás te traje una actualización de qué podíamos esperar en 2024, y aquí, como hay una nueva guía de mercado, vamos a ver exactamente cuáles son los beneficios esperados por las compañías, cuáles han sido los márgenes, también cuál es la evolución de las empresas, cuál o cuánto representa el top 10 de empresa o las 7 magníficas en el mercado, si el SP500 está caro, etcétera, etcétera. Porque todo esto además es importante, ya que, por ejemplo, si estás viendo este vídeo según lo estoy publicando, sabes que a partir de la semana que viene comienzan los nuevos resultados de diferentes compañías, que, como sabes, en este canal voy a analizar muchas de estas compañías que ya he analizado y otras que me habéis pedido. Así que, como sabes, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal, pero quitando eso, digamos que lo importante es que realmente tenemos que saber más o menos qué es lo que se espera del mercado, qué es lo que se espera de la economía y, por
supuesto luego verificar los resultados de las compañías para efectivamente saber que la economía por una parte se está recuperando, que la inflación va disminuyendo, que hay más probabilidad de que los tipos de interés vayan bajando o los vayan a bajar de aquí a final de año y que por supuesto los beneficios de las empresas justifiquen no solo los múltiplos actuales sino también futuros que les vaya a asignar el mercado. Así que una vez dicho esto, pues digamos que vamos a ver exactamente qué es lo que nos trae esta guía de mercado. En primer lugar, y como ves, es interesante ver cuál ha sido la evolución del S&P 500 a lo largo de muchos años. Aquí de hecho tenemos un histórico desde el año 96 hasta el 2023 y más concretamente hasta junio de 2024, donde como vemos y ya comenté en vídeos anteriores, efectivamente la evolución del S&P 500, fíjate el múltiplo PER a qué múltiplos ha estado cotizando más o menos. Por ejemplo, aquí podemos ver que estuvo cotizando a 25 veces, luego cayó un 49% y estuvo cotizando a 15 veces. Luego llegó a subir y seguía a 15 veces precisamente en este momento porque estaba más o menos lo que se considera el mercado relativamente lateral, aunque hubo una subida, pero es que el incremento de beneficios de las compañías también siguió creciendo. Luego hubo un descenso donde llegó el mercado a estar cotizando o el S&P 500 a 10 veces. Fíjate que más o menos luego ha estado 19, 13 por aquí, también tenemos 21, 15 y ahora mismo nos situamos a junio, a 30 de junio de 2024 a 21 veces, que realmente en torno a las 16, 17 veces se podría considerar que el mercado está ligeramente por encima del múltiplo medio que debería tener. Ahora bien, también debemos de tener en cuenta que debido a el crecimiento de muchas empresas, de la capitalización o digamos en este caso la absorción del crecimiento de nuevas tecnologías como puede ser inteligencia artificial y todo eso hace que muchas de estas compañías vayan a tener muchos beneficios futuros y precisamente es por eso por lo que se paga un mayor múltiplo, pero luego digamos que en los siguientes gráficos vamos a desgranar a ver realmente cómo de caras están un tipo de compañías u otras y si es un buen momento para invertir o no o qué es lo que nos espera de aquí a final de año. Como puedes ver más concretamente aquí, si hablamos de la media de los últimos años, fíjate que la media alta aquí consideran que ha sido 19,9 veces, la media más o menos del mercado de los últimos años ha sido 16,69 veces, es decir, básicamente 17 veces la media de los últimos 30 años y por supuesto también la media baja sería de 13,44 veces, pero ahora mismo se sitúa en esas 21 veces que básicamente lo que nos está diciendo es que se podría considerar más o menos caro y eso es importante tenerlo en cuenta. Además, aquí tenemos digamos que otros datos importantes como por ejemplo el retorno anualizado esperado y esto es importante saberlo en función de lo que está pagando el mercado. Ahora mismo aquí a modo de ejemplo podemos ver que para un PER de 21 veces, fíjate y de hecho voy a hacerlo un poquito más grande para que lo pueda ver en toda la pantalla, fíjate que nos situamos aquí a 21 veces y más o menos los retornos esperados por los puntos que hay, porque esta sería la media, pues se podría situar, según vemos aquí, más o menos en torno a un 7-8% como máximo aquí, pero luego también podríamos esperar una rentabilidad incluso negativa para los próximos, como ves aquí, 5 años. Esto quiere decir que efectivamente si invertimos teóricamente en el mercado a un múltiplo de 21 veces, significa que para los próximos 5 años quizás lo que podríamos esperar es o un retorno positivo de entre el 5, 6, 7, 8% como mucho, como puedes ver aquí, o incluso retornos negativos. Por supuesto, cuanto más compramos o digamos cuanto más barato e invertimos en el mercado, en el S&P 500, más probabilidades o más posibilidades tenemos de obtener una mayor rentabilidad también evidentemente porque si los múltiplos son más bajos quiere decir que la media de todas las compañías cotizadas en el S&P 500 están cotizando a múltiplos más bajos, lo que quiere decir que al final eso nos puede ofrecer un mayor margen de seguridad y un potencial upside sobre todo para los próximos años. Pero ojo, eso no quiere decir que ahora mismo la rentabilidad
rentabilidad esperada para las próximas compañías en los próximos 5 años vaya a ser mala, y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también, si seguimos buscando más información, fíjate que aquí tenemos más datos importantes, y en este caso tenemos por un lado los márgenes empresariales y también los beneficios o la compra de acciones y también los EPS que tienen las compañías. Es decir, aquí tenemos datos importantes sobre el crecimiento de los cambios en ingresos, como puedes ver, margen de beneficios y también digamos que las acciones que tienen. En este caso, lo importante es ver que estamos en una parte del ciclo donde después de haber pasado por una parte negativa, ahora estamos en crecimiento. Fíjate que se espera para 2025 y 2026 más o menos que los beneficios o los ingresos sean superiores o similares a los de 2024, es decir, que se esperan que los próximos 2 años los ingresos o el aumento de ingresos vaya a ser mayor, y al final fíjate que también la media desde el 2001 al 2023 ha sido crecimientos en ingresos del 4,2%, pero en 2024 ha crecido un 1,1%, esto hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que la media de aumento de acciones ha sido de un 0,3%, mientras que en 2024 ha sido de un 0%, y los EPS han crecido en 2024, que esto es lo interesante, un 10%, mientras que la media ha sido de 2001 a 2023 del 7,5%. Precisamente tenemos que pensar que ¿por qué es posible que los EPS crezcan más de lo que al final han crecido los ingresos? Bueno, pues en este caso por 2 razones, como sabes, principalmente por los márgenes, que los tenemos aquí, los márgenes sobre beneficios, y también por las acciones en circulación. Si no aumentan, porque hay muchas compañías que aumentan las acciones en circulación, es decir, diluyen un poquito a los accionistas, pero eso les permite tener o acceder a capital para financiarse, pues si no diluyen a los accionistas, los EPS no se distorsionan a la baja, y eso es positivo. Es decir, que por esa parte los EPS crecen, o incluso hay compañías que de media recompran acciones. Y por otro lado también se aumentan los márgenes por los beneficios, crecen más de lo que crecen los ingresos. Aquí podemos ver, y esto lo puedes comparar con el vídeo anterior que te traje al canal, fíjate que realmente estábamos en el punto aquí cuando ponía aproximadamente que realmente el punto anterior los márgenes eran un poquito más bajos, de hecho habían caído, pero fíjate que han sido crecientes en los últimos años, incluso en medio de pandemia. Después de eso los márgenes por supuesto se dispararon por la inyección de liquidez de los bancos centrales, pero luego digamos que ha vuelto a los niveles normales previos a la pandemia, que más o menos se situaban en márgenes medios de doble dígito, de entre, como puedes ver aquí, entre el 11, 12 y más o menos 12,5%. Ahora mismo ha vuelto a ese rango del 12%. Lo que, como sabes, quiere decir que si en los últimos años los márgenes de las compañías no han parado de crecer, es decir, todas las compañías cotizadas en el S&P 500 de media, es decir, puede haber algunas compañías que tengan peores márgenes y otras que tengan mejores márgenes, pero si de media los márgenes van creciendo, quiere decir que cada vez esas compañías cotizadas en este índice en concreto, en el S&P 500, cada vez van a tener más beneficios. Y recuerda que en bolsa tener más beneficios justifica mayores múltiplos. Luego también otro punto importante que debemos vigilar en este caso es aquí las acciones, es decir, los beneficios, las recompras de acciones y también los dividendos que se reparten por cada sector. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo en este caso los EPS o el crecimiento de EPS por sectores, fíjate que es interesante, porque aquí en 2024, en los primeros trimestres, más en este caso el primer trimestre, más los siguientes esperados, como puedes ver aquí, fíjate que con la información recopilada ves que más o menos se espera que el sector de servicios de comunicación, por ejemplo, aparte de que fue el que más creció, luego siga creciendo un 22%, un 12%, un 16%. Tenemos otros sectores como el tecnológico, que se espera que también tenga buenos crecimientos de doble dígito, 25% que tuvo, 16, 14, 16, etcétera. Luego también fíjate que el financiero se espera, y esto recuerda que tiene mucho que ver con compañías que ya he comentado en el canal, como por ejemplo Endava, que tiene clientes del sector financiero. Fíjate que se espera que el sector financiero se recupere a final de año. Recuerda que si las bajadas de tipos de interés, todo lo que hemos visto anteriormente, pues se terminan cumpliendo, eso beneficia a las empresas financieras, porque si al final se tienen que financiar
a un menor tipo de interés, quiere decir que no hace falta prestar ese dinero para hipotecas, para préstamos, etcétera, a un mayor tipo de interés, o, dicho de otra manera, también podrían incluso incrementar los márgenes porque digamos que la tasa de interés a la que se financian es menor. Por tanto, se espera que de aquí a final de año tengan unos beneficios o unos EPS mayores. Fíjate que también hay otros sectores como el de salud que comenzaron mal, pero se espera que también que recuperen, es decir, que se vaya a reinvertir otra vez en la parte de salud, porque como sabes, esto ya se hizo en pandemia, luego digamos que se terminó normalizando y ahora se espera que vuelva el crecimiento. Y también pues aquí tenemos otros sectores interesantes. Además de todo esto, de la evolución de EPS, lo esperado más lo que ha habido de aquí al pasado, fíjate que lo interesante es también la parte de rentabilidad para los accionistas por sector en base a recompras de acciones que han hecho las compañías, en este caso por sectores, y también los dividendos repartidos por sectores. Y esto también nos da información adicional. Fíjate que si hago un poquito más grande esto para que lo puedas ver en detalle, fíjate que por ejemplo el sector de la energía ahora mismo parece ser que es el que más rentabilidad está dando para los accionistas en los últimos, o mejor dicho, ha dado en los últimos 12 meses mayor rentabilidad por dividendo y por recompras. Fíjate que de media aquí estamos hablando de un 3,8 de rentabilidad por recompras y un 3,3 por dividendo. Pero fíjate una cosa curiosa, que por ejemplo el sector de servicios de comunicaciones, en este caso, es el que más porcentualmente estamos hablando, está haciendo recompras. Reparten poco de dividendos, pero sí hacen más recompras. ¿Por qué? Porque también, como sabes, y esto es interesante, que es valorar exactamente cómo hace la asignación de capital un tipo de empresa. Como sabes, si hacen recompras de acciones, eso afecta directamente a los EPS y por tanto a la revalorización de nuestras acciones. Mientras, como sabes, si nos reparten dividendos, sí es verdad que obtenemos un beneficio a corto plazo, pero ese beneficio sale de la empresa, lo que quiere decir que esa empresa ya no tiene ese beneficio, ya no lo reinvierte en la propia empresa y además tendríamos que tributar por ese beneficio, cosa que en mi opinión eso no sería tan interesante. Luego, verdad que vemos otros sectores como por ejemplo, aquí podemos ver el real estate, que en este caso cuando está negativo quiere decir que en vez de comprar o recomprar acciones, lo que ha hecho es emitir acciones. Recuerda que por ejemplo el real estate, una de las cosas que tiene, sobre todo hay muchas empresas que lo suelen hacer, es emitir acciones para financiar parte de las inversiones que hacen en inmobiliario, porque se necesita mucho capital y precisamente, bueno, si hacen, ampliación de capital, pero la creación de valor o el crecimiento de la compañía es superior, en este caso, a la emisión de acciones, al final digamos que los accionistas también nos veríamos beneficiados. Y en este caso, fíjate que más o menos para compensar en términos medios, el real estate ha ofrecido un 1,8 de rentabilidad media. Fíjate que en este caso es porque ha sido un 1,7 negativo, pero que ha compensado con el 3,5 repartido en dividendos. Que por supuesto, si queremos afinar un poquito más, al final habría que tener en cuenta la parte impositiva que tendríamos que descontar de dividendos, pero que también ha sido un sector rentable, aunque ha sido el menos rentable de toda esta lista, como puedes ver aquí. Fíjate que realmente el sector que nos hubiera ofrecido más rentabilidad total o absoluta habría sido un 7% solamente el sector de la energía, o dicho de otra manera, si hubiéramos estado invertidos estos 12 meses atrás en empresas del sector de la energía, hubiéramos obtenido simplemente un 7% anual, independientemente de lo que haga el precio. Es decir, si aparte el precio se revaloriza, hubiéramos obtenido un 7% de rentabilidad solo por dividendos y por recompras, cosa que es bastante interesante. Pero luego aquí viene la pregunta importante y es, vale, esto ha pasado de aquí a los 12 meses atrás, pero la pregunta es, ¿esto será sostenible de aquí a los próximos años? Por eso tenemos que valorar realmente cómo está asignando el capital cada sector, y esto, como te digo, es bastante importante para tenerlo en cuenta. Luego, otro punto importante que debemos vigilar en cada sector es, por ejemplo, cuánta caja tiene,
investigación y desarrollo, o también cuánto destina a CAPEX, ya sea de mantenimiento o de expansión. Todo esto para saber no solo qué es lo que podemos esperar de aquí a final de año, sino también cuáles son los sectores mejor posicionados para que puedan tener un mayor crecimiento o capitalizar una futura demanda en cuanto se recupere la economía. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que empresas, o mejor dicho, sectores o empresas de sectores que se consideran growth, fíjate que servicios de comunicación tecnológicas, también consumo discrecional y de salud, que son aquí, fíjate que son las que tienen porcentajes más altos de cash en la parte de sus activos, es decir, que disponen de un mayor balance en caja, o sea, tienen un mayor porcentaje de caja en el balance, lo que quiere decir que disponen de más efectivo para seguir haciendo pues inversiones, para seguir haciendo investigación y desarrollo, o simplemente tener cash por si acaso tuvieran algún problema. Mientras que luego hay otros sectores que porcentualmente, como puedes ver, disponen de menos caja en el balance. Y luego aquí podemos ver también que en cuanto a investigación y desarrollo y el CAPEX, es decir, la inversión que se hace en el sector, aquí podemos ver que más o menos también las que son punteras o las que hacen más inversión en el propio negocio o investigación y desarrollo son efectivamente las empresas o sectores que se consideran de crecimiento. Estamos hablando de comunicaciones o servicios de comunicaciones, tecnología, consumo discrecional y salud, como puedes ver, siendo la media de los últimos años, como puedes ver aquí, por ejemplo, en servicios de comunicaciones y tecnológica, superior al 16%, podríamos decir un 17%, algo así. Luego consumo discrecional en torno a un 13, 14 a lo mejor, y luego después el de salud, que estaría en torno a un 12, la media. Y como puedes ver aquí, destinan aproximadamente, como puedes ver, pues en cuanto a CAPEX, que sería la parte fuerte, fíjate que destinan a CAPEX, a reinversión en el negocio, un 11% los servicios de comunicación y un 7% las empresas tecnológicas, un 8% consumo discrecional y un 4% las de salud, pero luego en investigación y desarrollo, es decir, para el crecimiento y mejorar las nuevas tecnologías, fíjate que porcentualmente supone un mayor peso o más o menos parecido, un 8% en servicios de comunicaciones, un 11% en empresas tecnológicas en general, también un 7% en consumo discrecional y un 9% en la de salud. Es decir, que todo esto significa que si estas compañías disponen, como puedes ver, de más caja, las empresas de crecimiento, y reinvierten más e innovan más, esto significa que los próximos años para estas compañías pueden ser muy positivos, precisamente porque ahora es cuando están empezando a invertir. Al mismo tiempo vamos a ver cómo efectivamente la economía se está recuperando, hay bajada de inflación, se presupone que bajarán los tipos de interés, lo que quiere decir que esto que estamos viendo que está ocurriendo ahora, por supuesto quiere decir que los próximos trimestres o años podemos ver los resultados positivos que están haciendo ahora mismo estas empresas al invertir fuertemente en investigación y desarrollo y en CAPEX de la empresa. Ahora bien, una vez hemos visto por sectores cuál es el porcentaje de caja en balance y qué porcentaje están destinando a inversión e innovación y desarrollo, en este caso, pues lo interesante es saber realmente este gráfico de aquí y ver cuánto representa el top 10 de empresas del SP500. Es importante que esto no lo veas en aislado, sino lo veas en conjunto. Por supuesto, el top 10 empresas del SP500, es decir, las 10 empresas mayores o de mayor capitalización del SP500, son las que están cotizando a un múltiplo más alto. Es verdad que si lo vemos en aislado, por supuesto podríamos decir sin pestañear que estas compañías parece que están cotizando caras, pero recuerda, por lo que te he comentado anteriormente, que la mayoría de empresas de, en este caso, el top 10 del SP500 son empresas que coinciden con los sectores anteriores, es decir, son empresas de servicios de comunicación, tecnología, también empresas de salud, también empresas de consumo discrecional, es decir, las grandes empresas realmente tienen que ver con esos sectores. Y si ves, realmente el hecho de que tengan o que dispongan de un mayor porcentaje de caja y que reinviertan más en su negocio, eso traducido a ¿qué es lo que ve el mercado para estas empresas? Es que esperan unos mayores crecimientos para esas empresas y por tanto les asignan múltiplos superiores. Como puedes ver aquí, la media ha sido de 20,4 veces en todos los años, pero fíjate que ahora mismo están en 30 veces. Es decir, que si realmente
vemos que está cotizando a 30 veces el top 10, parece que está carísimas muchas de estas empresas, pero también es verdad que es precisamente porque se esperan unos mayores beneficios. Y de hecho, hablando de beneficios, fíjate que aquí el peso de ese top 10 representa, es decir, sobre 500 empresas, las 10 primeras empresas solamente representan, o solamente no, sino es un porcentaje bastante amplio, el 37% a junio de 2024, a 30 de junio de 2024. Mientras que los beneficios que contribuyen al SP500, estas 10 mejores empresas, ha sido aproximadamente de casi un 27-28%, es decir, que realmente estamos hablando de más de una cuarta parte que solo, digamos, que repercute los beneficios al SP500 10 empresas. Las 10 empresas ofrecen más del 25% de los beneficios de... Si las comparamos con el resto de las 500, pues eso quiere decir que precisamente por eso es normal que estas compañías puedan tener un múltiplo mayor. Y también tiene un poco que ver que el hecho de que tengan un mayor porcentaje en el peso del SP500, un 37%, eso quiere decir que es porque el mercado ve que como presentan o generan más beneficios que el resto de las 490 restantes, eso quiere decir que es por eso por lo que al asignarle un múltiplo superior suponen un mayor peso en, digamos, la distribución del SP500. Pero ojo, aquí también podemos ver otra lectura y es el resto de empresas, es decir, el SP500 de media, como puedes ver ahora mismo estaría cotizando lo que se consideraría ligeramente caro, es decir, 21 veces, pero si te fijas el resto de acciones está cotizando a 17,6, es decir, está en la media de 16, 17, 18 veces, lo que quiere decir que realmente fíjate que aquí la media histórica ha sido de prácticamente 15-16 veces, es decir, está ligeramente por encima de la media, pero es que realmente quien sube la media son estas 10 empresas que justo aportan más de una cuarta parte de los beneficios, cosa que también está justificado. Pero ojo, también hay que entender que si el resto de compañías por múltiplo están más baratas, también es verdad que son más pequeñas o tienen menos capitalización que el top 10 de empresas, pero se espera que si bajan los tipos de interés, estas empresas empiecen también a generar más beneficios, lo que quiere decir que los múltiplos que tienen ahora, si empiezan a generar más beneficios, bajen, ¿vale? Es decir, que habría un ajuste de múltiplo al igual que el top 10. Si están a 30 veces, pero efectivamente estas compañías terminan cumpliendo las expectativas de crecimiento en beneficios, eso significa que las 30 veces de ahora a un año vista, eso significa que a lo mejor a más de un año ya no serían 30 veces, sino puede que sean 25, 24 o incluso 20 según vaya pasando el tiempo y estas empresas sigan capitalizando todo ese crecimiento de innovación, desarrollo, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Cosa que eso hay que tenerlo también en cuenta. De hecho, si miramos este gráfico que es más exacto, aquí podemos ver cómo efectivamente las ya no 10 primeras, sino las 7 magníficas, fíjate que a lo largo del año han crecido, en este caso, o han ofrecido una rentabilidad del 33%. Y aquí está lo interesante, y es que el resto, digamos que solo ha crecido un 5%. Eso quiere decir que al final, digamos que las compañías o las 7 magníficas son las que más han tirado de rentabilidad del carro. Fíjate que la media del SP500 sería la línea gris, como puedes ver aquí. Luego el SP500, excluyendo las 7 magníficas, serían las que realmente han crecido menos, pero es que claro, las que más han absorbido o capitalizado todo ese crecimiento han sido las 7 magníficas, donde ya sabes que está Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, bueno, pues puede ser Tesla también, es decir, todas esas empresas que efectivamente se están beneficiando, sobre todo porque hay que pensar que si son las empresas más grandes, disponen de más capital, por tanto, si disponen de más capital o generan un mayor free cash flow, no necesitan financiarse tanto, no necesitan captar tanta financiación, precisamente porque ya disponen de caja o de capital propio o de generación de flujo de efectivo, es decir, son empresas que ya de por sí generan mucho flujo de efectivo y con esa caja pueden reinvertir en ellos mismos sin la necesidad de acceder a capital
aunque estén a altos tipos de interés, cosa que eso no pasa con las empresas restantes del SP500, que al ser más pequeñas sí que lo normal es que quieran acceder a capital, y con los altos tipos de interés eso va a ser más complicado. Pero cuidado, ten en cuenta que lo esperado a lo largo del año, fíjate que esto es lo interesante, que primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre de 2024, fíjate cómo la evolución de los beneficios de las grandes compañías, de las 7 magníficas, se espera que tengan crecimientos de doble dígito en EPS, como puedes ver, y estamos hablando de que en el primer trimestre 50%, también es verdad que muchas de estas compañías, como puede ser el caso de Nvidia, como puede ser el caso de Microsoft, como puede ser el caso de muchas otras, han aumentado o han superado las estimaciones de analistas por mucho, y fíjate que el resto de trimestres también se espera el crecimiento. Ahora que ha pasado el segundo trimestre, fíjate que se espera también un 16% para el tercero y para el cuarto un 17% de crecimiento. Pero esto, unido a el resto de compañías que al principio habían tenido incluso de crecimiento en EPS, pero se espera que terminen equilibrando el crecimiento de EPS, eso significa que al final, si el resto de compañías, excluyendo las 7 magníficas, también van a crecer, significa que incluso el múltiplo que se está pagando ahora, que es más bajo que la media del mercado, será todavía más bajo por esos beneficios esperados, y no solo de aquí a final de año, sino para los próximos años. Si continúa ese crecimiento, pues mayor. Y esto está relacionado con la bajada de tipos de interés. Si se bajan los tipos de interés, estas compañías, al acceder a más capital, pueden reinvertir y pueden crecer todavía más. Por tanto, esto, traducido o dicho de otra manera, significa que no tenemos que ser cortoplacistas, y cortoplacistas estoy hablando de aquí a final de año o de aquí a un año vista, donde realmente vemos que los múltiplos parecen caros. Pero ojo, si la tendencia va a ser que los tipos de interés van a ir bajando poco a poco, ¿por qué? Porque la inflación va a ir bajando poco a poco, o eso es lo que se espera, y al mismo tiempo que los beneficios de estas empresas vayan aumentando porque pueden capitalizar todo el incremento de demanda tras la recuperación de la economía, más gracias a la bajada de tipos de interés, el acceso a capital que tengan hará que el crecimiento sea mayor de la mayoría de estas compañías. Eso significa, como digo siempre, que aunque parezca que a corto plazo estamos pagando un múltiplo exigente, a medio plazo, es decir, 3 años o más, ya estaríamos pagando un múltiplo razonable o decente. Por tanto, no es descabellado, aunque pueda parecer incluso que haya muchos canales de YouTube u otros inversores u otros gestores de fondo que estén avisando de posible riesgo de caídas del mercado. Sí, a corto plazo nadie puede saber lo que va a ocurrir, pero esto debe de verse desde el punto de vista de inversión como mínimo a medio o largo plazo. Y precisamente si nos posicionamos ahora sabiendo que después de todos los problemas estructurales a nivel económico o a nivel macroeconómico que existen, es decir, países o estados hiperendeudados, problemas con guerras comerciales, también conflictos bélicos entre distintos países. Todo eso ha generado inflación. Al mismo tiempo, también la tasa de paro ha sido baja a pesar de todas las dificultades macroeconómicas en Estados Unidos, pero ya está aumentando, lo que quiere decir que se puede, digamos, enfriar la economía y no haría tanto, o se está empezando a ver, digamos, los primeros indicios de enfriamiento de economía, y por tanto los tipos de interés puede que ya no sean necesarios que se mantengan altos durante mucho tiempo. Todo este razonamiento debemos hacerlo para llegar a la conclusión de que en la próxima semana, que van a venir los resultados de las empresas, si muchas de esas empresas empiezan a presentar resultados positivos, resultados esperados, resultados que sean crecientes, eso, además de que puede alimentar las nuevas expectativas o guidance que den los equipos directivos de aquí a final de año, pues todo eso es positivo. Y eso quiere decir que la bolsa, lejos de corregir, quizás otra cosa que podría ocurrir, que es lo más probable que termine ocurriendo si las empresas van bien, si la economía se enfría pero se estabiliza y todo se termina solventando de aquí a final de año, es que seguramente el índice se mantenga en lateral. ¿Para qué? Para que las compañías que ahora mismo parece que tienen un múltiplo elevado, como en las 7 magníficas, si dejas pasar el tiempo y van presentando cada vez mejores y mejores beneficios, esos mejores beneficios hacen que haya un downgrade
de múltiplo, es decir, una bajada de múltiplo, porque recuerda que el múltiplo baja por dos factores, o porque bajan el precio o porque suben mucho los beneficios. Por tanto, si se paga los mismos precios por estas compañías, por las 7 magníficas, que ya aparentemente están caras, pero luego de aquí a un año o de aquí a 2 años suben los beneficios, pues al final el múltiplo se comprime. Y eso quiere decir que lo que hoy supuestamente estás pagando caro por una de estas 7 magníficas, realmente a más de un año ya no es tan caro. Y también dicho de otra manera, si decidieras invertir en el resto de compañías excluyendo las 7 magníficas, eso significa que lo que hoy puede parecer que estás invirtiendo barato, incluso si viene este crecimiento esperado, eso significa que realmente estás o estarías comprándola más barata incluso de lo que estabas pensando. Cosa que esto al final dista mucho de lo que sería realmente pensar que estamos en una burbuja. Así que aquí, haciendo un pequeño inciso, cuidado con lo que se dice en redes sociales, porque es verdad que el clickbait es muy fácil de hacerlo, es decir, viene una burbuja, va a estallar todo, ponte a salvo tu dinero, etcétera, etcétera. Y eso llama mucho la atención y hay muchos canales que estoy viendo que recurren a eso, pero hay que pensar en todos los factores. No solo la parte de beneficios empresariales, sino también a nivel macroeconómico, la evolución de la economía natural. Recuerda que el mercado intenta anticiparse siempre a lo que va a ocurrir en la economía y eso, al final, más otros indicadores que podemos ver como tasas de desempleo, como evolución del Producto Interior Bruto en distintos países, etcétera, etcétera. Todo eso son indicadores que nos hacen ver que realmente la cosa no pinta tan mal como lo están planteando algunos y que, aunque sí es verdad que puedan venir caídas de mercado, porque a corto plazo digamos que el mercado es caprichoso y puede decidir caer o tumbar muchas compañías para corregir el múltiplo al momento, lo cierto es que si estas compañías tienen la capacidad, que ahí es donde tenemos que estar nosotros para estudiar que esas compañías tienen ventajas competitivas para seguir incrementando los beneficios, pues si esas compañías tienen la capacidad de seguir incrementando los beneficios, aunque hoy paguemos un múltiplo exigente, realmente sabemos que a medio plazo lo que estamos haciendo es pagar un múltiplo barato y eso es una garantía de que podemos obtener una buena rentabilidad para los próximos años. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Luego otro punto importante que debemos de tener en cuenta es este gráfico de aquí, que como ves también ten en cuenta que muchos inversores normalmente lo que te suelen promocionar muchos canales de YouTube es, oye, pues ahora como digamos que hay incertidumbre o parece que las 7 magníficas están caras o las grandes compañías están cotizando a múltiplos altísimos, hay que invertir en empresas pequeñas, hay que invertir en small caps. Bien, yo en este canal también te he traído algunas small caps precisamente porque son muy buenas oportunidades, pero eso sí, también hay que valorar que hay mucho más riesgo al invertir en estas compañías porque hay ciertas cosas que no podemos controlar, no hay tanto seguimiento por el mercado en esas compañías, al mismo tiempo hay más ineficiencias. Es verdad que eso lo podemos aprovechar en nuestro favor, pero fíjate aquí en este gráfico que esto es interesante, por ejemplo, cómo se compone cada sector de compañías grandes, pequeñas y medianas. Si te fijas bien, información tecnológica tiene un mayor porcentaje en compañías grandes, es decir, que el mayor peso de empresas de información tecnológica realmente son empresas grandes, luego fíjate que hay un pequeño porcentaje mayor en empresas pequeñas y luego otro porcentaje del 14% en empresas medianas, como puedes ver. Luego en financieras más o menos está todo aproximadamente equilibrado, pero si te fijas bien hay más empresas pequeñas que medianas o parecidas a medianas y grandes. Y como sabes, en casos de crisis por el tema de financiación y todo esto, las empresas pequeñas sufren más y por eso el sector financiero también ha sufrido más. Al mismo tiempo el sector de salud, fíjate que también hay empresas más pequeñas que medianas y grandes, al mismo tiempo que
consumo discrecional, que más o menos es todo equilibrado, etcétera, etcétera, como puedes saber aquí. Ahora, lo interesante es, de todas estas empresas, grandes, pequeñas o medianas, ¿qué beneficio nos han aportado? Pues fíjate que el beneficio que no han aportado, es decir, las empresas o el porcentaje de empresas que han aportado beneficios negativos, en este caso, o porcentaje de beneficios negativos, fíjate que en todos los rangos aquí puedes ver como las small caps son las que han presentado peores beneficios. Por tanto, tiene sentido que si presentan resultados más negativos, eso significa que el mercado les asigne un menor múltiplo. Sin embargo, fíjate que actualmente solo el 7% de las grandes empresas solamente son las que presentan beneficios negativos, cosa que en este caso actualmente el 44% de las empresas pequeñas presentan resultados negativos. La pregunta es, ¿para qué vas a invertir? Fíjate, ya no solo por lo que tú analices, sino estadísticamente, ¿para qué vas a invertir en un grupo de empresas que son pequeñas donde casi la mitad de las empresas resulta que no te generan beneficios positivos? Dicho de otra manera, y evidentemente aquí habría que analizar cada empresa en concreto. Puedes analizar una small cap que puede ser una grandísima oportunidad, puede tener muchos beneficios, si no te digo que no. Pero ahora, incluso sin meterte en detalle en las empresas, ¿por qué vas a elegir empresas pequeñas si son efectivamente las que peores resultados están presentando? Por tanto, ¿cómo vamos a pretender que se paguen mejores múltiplos por empresas pequeñas si están presentando peores resultados? Eso sí, ten en cuenta, y por eso te digo que hay que tener en contexto todo, ¿vale? Estas empresas han presentado ahora mismo los peores resultados en EPS, el 44% han sido negativos, ¿vale? Pero si se empiezan a bajar los tipos de interés y estas compañías acceden a capital, probablemente que estas empresas, este 44% de empresas que presentan resultados negativos, se reduzca bastante. Quiere decir que muchas de estas empresas pasarán a presentar resultados positivos, cosa que si pasan a presentar resultados positivos, los beneficios de esas empresas crecerán y por tanto estará justificado pagar múltiplos mayores, porque quiere decir que las compañías estarían mucho más baratas presentando beneficios muy positivos. Pero ahora mismo la realidad es que si solo un 7% de las empresas grandes presentan resultados negativos, quiere decir que el restante 93% de empresas grandes te están presentando resultados positivos. ¿Dónde crees que van a poner el capital los inversores ahora que hay incertidumbre? ¿En las grandes o en las pequeñas? Obviamente en las grandes, porque quieren muchos inversores o institucionales tener su capital seguro, resguardado. Entonces quiere invertirlo en aquellas empresas que le den más seguridad. Eso sí, en cuanto comience, pero para eso hay que verlo, no hay que especular. Hay que ver que hay o que empiezan a haber bajadas de tipos de interés. Ya hemos visto que el Banco Central Europeo ha hecho su primera bajada de tipos de interés y ahora se sitúa en el 3,75. Bien, eso es una cosa que ha pasado, es un hecho. Y una vez venga esa bajada, el hecho es que muchas empresas ahora realmente se podrán financiar más barato. Bien, pues eso hay que verlo también en Estados Unidos. Hay que ver que bajan los tipos de interés para ver que muchas compañías pequeñas pueden acceder a capital más barato y por tanto tendrán menos problemas para presentar resultados positivos o negativos, ¿vale? Tendrán menos problemas para poder llegar a presentar resultados positivos y que sean crecientes en el tiempo. Y entonces sí, a partir de ahí, sí nos podríamos plantear invertir en small caps. Repito, esto no quiere decir que no puedas encontrar alguna oportunidad o idea de inversión interesante en una small cap, pero ten en cuenta que hasta que en realidad no pase esto, es decir, hasta que no baje el tipo de interés con el que se pueden financiar este tipo de empresas, lo normal es que por mucho que hayamos encontrado una ganga en una small cap, la small cap no va a despertar hasta que pueda reinvertir en sí misma y crecer, porque ese es el potencial de las small cap. Pero si no puede acceder a capital, ya me dirás tú cómo puede crecer para los próximos trimestres. Por tanto, aquí, cuidado, primero hay que verificar
que bajan los tipos de interés, para luego decidir si invertir. Y no estaríamos haciéndolo tarde, estaríamos haciéndolo en el momento correcto. Ahora mismo, como ves, a pesar de que las compañías grandes parezcan tener los múltiplos más elevados, son sin duda las empresas más seguras, aunque estén caras. Y esto debes entenderlo, precisamente por los beneficios que generan y generarán para los próximos años. Por tanto, cuidado con qué tipo de empresas escogemos o qué tipo de opciones elegimos para nuestra cartera. Y por último, me gustaría comentar en este vídeo este punto de aquí, que también es interesante para decirte que no te preocupes si no inviertes ahora, si tienes dudas o si realmente quieres esperar a alguna caída grandísima o lo que sea. Fíjate realmente que aquí, más o menos de media, podemos ver que todos los años los puntos rojos nos indican las caídas máximas que han habido cada año. Pero si te fijas bien, realmente de 44 años registrados, 33 han sido de subidas. Es decir, aunque esperáramos un año de recesión, estamos hablando de que 3/4 partes realmente el mercado ha subido. Por tanto, estadísticamente hablando, estamos apostando por el 25%, no por el 75% de lo que va a ser el mercado. Es decir, lo normal es que si de 3 de cada 4 veces el mercado suba y solamente presente o tenga años negativos, que son estos de aquí, que termine el año en negativo, solamente en una cuarta parte, un 25%, eso quiere decir que si esperamos una recesión y no vamos a mover nuestro capital por esa recesión, por miedo a esa recesión, resulta que estamos haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque sí, a lo largo de todo el año, las compañías, el mercado te ofrece oportunidades. Es decir, fíjate que la mayoría de años ha bajado el mercado de forma máxima un 8, un 9, un 8, un 8, un 19, pero fíjate que eso no es lo importante, sino cómo termina el año. Por tanto, si el mercado cae un 19%, pero termina subiendo, por ejemplo, ese año un 27%, o aquí termina cayendo un 28%, pero termina en un más 23%, eso quiere decir que al final el mercado o las acciones que cotizan en el S&P 500 no se están dando oportunidades cada año. Por tanto, desde que veamos una ligera caída, si estamos analizando ciertas empresas, y ya sabes de qué empresas te he hablado, que son las mismas que son las del canal, las que te he comentado, tipo Alphabet, tipo Meta, que están cotizando a múltiplos atractivos, Louis Vuitton con sus caídas recientes está también a múltiplos atractivos, hay muchas compañías que he comentado en el canal que han caído, esos son oportunidades claras. ¿Por qué? Porque el mercado tú no sabes si ese año o no va a terminar en positivo o negativo, pero estadísticamente de cada 4, 3 serán positivos. Por tanto, ¿para qué vamos a intentar buscar el año de recesión para intentar hacer market timing e intentar comprar aquí abajo en el menos 38, en el menos 23, en el menos 13, cuando encima la mayoría de años son crecientes? ¿Qué pasa? Que si crece el mercado y nosotros esperamos fuertes correcciones o caídas grandes del mercado, a lo mejor sí aparecen a lo largo del año, pero cuando ya vamos a invertir se nos pasa esa oportunidad. Por tanto, es absurdo hacer market timing, y lo que sí te diría es: analiza las empresas que tienes ahora y, a pesar de que tengan algunas múltiplos algo exigentes, que ojo, no estoy diciendo que pagues aberraciones de múltiplos por algunas compañías, pero que sean un poquito exigentes o razonables. Es decir, una empresa, por ejemplo, como Microsoft, sí podría ser exigente, pero razonable, que esté en las 35 veces. 30 veces ya sería interesante. Nvidia, que esté a 40, es algo más exigente, pero si Nvidia, que está en un sector semicíclico o cíclico, pues cae un poco,
precisamente porque todos los años no le va a vender a los mismos clientes los mismos chips, eso es obvio. Entonces, si ya los ha vendido un año, lo normal es que al año siguiente a esos clientes no les venda lo mismo, a no ser que innove lo suficientemente o que haya una diferencia tan grande entre los chips de un año a otro para que al año siguiente vean necesario volver a invertir. Si no, no tendrá sentido y por tanto el sector de forma natural es cíclico. Entonces, eso quiere decir que hay probabilidades de que Nvidia de aquí a corto, medio plazo pueda caer. Bien, pero es que aún así, estando en múltiplo exigente, si luego sigue creciendo, aunque tenga 1 o 2 años negativos, después de eso, si sigue creciendo mucho más por todos los vientos de cola de inteligencia artificial, también puede ser una buena idea. Pero ojo, también en lugar de irnos a empresas con múltiplos muy exigentes, tienes, como te he comentado, otras empresas que prácticamente tenemos otras empresas que se podría considerar que están en múltiplo. Por ejemplo, Alphabet, Meta o Louis Vuitton, que son las que te acabo de comentar. Y precisamente, pues no es tan complicado invertir en esas compañías y eso sí, cuando ya verifiquemos que a nivel macroeconómico los datos económicos son positivos y alentadores para los próximos trimestres y años, entonces ahí sí empezamos a ampliar nuestra cartera posicionándonos mejor en empresas medianas y empresas pequeñas. Pero mientras tanto, ¿qué es lo más óptimo? ¿Realmente invertir en una empresa que está o aparentemente está cara o una empresa que aparentemente está barata pero te está presentando malos resultados o beneficios más bajos? Eso te lo tienes que preguntar y precisamente gracias a esta información puedes ver que si a lo largo de cada año el mercado nos da la oportunidad de invertir con alguna caída, aunque el mercado 3 de cada 4 veces acabe en positivo, eso quiere decir que si encontramos oportunidades mínimas, deberíamos aprovecharlas, porque en este momento de incertidumbre, en cuanto se pase la incertidumbre, todas esas compañías que presentan buenos resultados y buenos beneficios, aunque pagues múltiplos más altos, terminarás teniendo un buen resultado. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de mercado. Como ves, es importante tener esto en cuenta y sobre todo, ya que podemos tenerlo en cuenta antes de que presenten resultados las compañías a partir de la semana que viene, es importante valorar ambas cosas, no solo los resultados de la empresa, sino también a nivel macroeconómico realmente las oportunidades que tenemos y lo que se espera, no solo de aquí a final de año, sino para los próximos años. Y con esto, como ves, podemos aprovechar y posicionarnos en las mejores compañías para invertir a largo plazo. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.